La madrugada del 5 de junio de 2002, una adolescente desapareció del lugar en el que se suponía que nada podía ocurrirle, su propia casa. Elizabeth Smart tenía 14 años. Su familia dormía a pocos metros de ella. No hubo una persecución, una llamada de rescate ni una escena visible desde la calle. Cuando sus padres comprendieron lo que había sucedido, Elizabeth ya había sido arrancada de su vida cotidiana y conducida hacia un cautiverio que se prolongaría durante 9 meses. La búsqueda movilizó a agentes federales, policías, familiares, voluntarios y ciudadanos de todo Estados Unidos. Su rostro apareció una y otra vez en televisión, en periódicos y en carteles. Pero durante todo aquel tiempo, Elizabeth no estaba en un lugar remoto e inaccesible. En distintos momentos estuvo cerca de carreteras, ciudades y personas, a plena vista. La pregunta no era únicamente quién se la había llevado, era cómo alguien podía desaparecer ante los ojos de todo un país. Salt Lake City, en el estado de Utah, era una ciudad asociada para muchas familias con la tranquilidad, la comunidad y una forma de vida aparentemente protegida de los grandes peligros. En uno de sus barrios residenciales vivía la familia Smart. Elizabeth tenía 14 años. Era una adolescente con una vida estructurada alrededor de su familia, sus estudios y sus actividades habituales. Nada en aquella rutina permitía anticipar que su nombre acabaría vinculado a una de las desapariciones más conocidas de Estados Unidos. La noche del 4 al 5 de junio de 2002 comenzó como cualquier otra. La casa quedó en silencio. Los miembros de la familia se fueron a dormir. En algún momento de la madrugada, Brian David Mitchell entró en la vivienda y se llevó a Elizabeth. Cuando su ausencia fue descubierta, comenzó una carrera contra el tiempo. La policía recibió el aviso y las primeras horas estuvieron marcadas por la incertidumbre. Los investigadores debían reconstruir lo sucedido dentro de una casa en la que apenas parecía haber señales capaces de explicar cómo una adolescente podía haber desaparecido, sin despertar al resto de la familia. La noticia se extendió rápidamente, primero por el vecindario, después por toda la ciudad, finalmente por el país. El rostro de Elizabeth empezó a aparecer en las noticias, acompañado de una pregunta que se repetía en todos los medios. ¿Dónde estaba? Familiares, vecinos y voluntarios participaron en las búsquedas. Se revisaron zonas cercanas, se distribuyeron fotografías y se solicitaron testimonios. El FBI se incorporó a una investigación que aumentaba de tamaño a medida que la atención pública crecía. Cada llamada podía contener una pista. Cada supuesto avistamiento podía ser el definitivo, pero también podía desviar durante horas o días unos recursos que eran limitados. Mientras la búsqueda avanzaba, Elizabeth permanecía bajo el control de Brian David Mitchell y Wanda Barcy. Los dos formaban una pareja unida por una visión extrema y distorsionada de la realidad. Mitchell se presentaba como una figura religiosa y utilizaba sus creencias para justificar sus decisiones y ejercer control sobre quienes le rodeaban. Aquello convertía el secuestro en algo más complejo que una simple retención física. Elizabeth estaba en manos de personas que pretendían imponerle un universo cerrado, construido alrededor de las ideas de Mitchell. El miedo, las amenazas y la manipulación se convirtieron en herramientas para intentar aislarla de su identidad, de su familia y de cualquier posibilidad de pedir ayuda. En el exterior, el tiempo transcurría de otra manera. Para los investigadores, cada jornada sin resultados reducía las posibilidades de encontrarla con vida.
Para sus padres, cada día significaba despertar sin saber qué le había ocurrido. Y para el público, el caso comenzaba a representar uno de los mayores temores de cualquier familia: que un menor pudiera desaparecer de su propia habitación sin dejar un rastro claro. La historia de Elizabeth Smart ya no era únicamente la investigación de un secuestro. Se había convertido en una prueba sobre la fragilidad de aquello que consideramos seguro. Durante los primeros días, Salt Lake City se transformó en el centro de una búsqueda masiva. La fotografía de Elizabeth fue distribuida por medios de comunicación, comercios, estaciones de servicio y espacios públicos. La familia compareció repetidamente ante las cámaras para mantener el caso activo y pedir que cualquier persona que supiera algo se pusiera en contacto con las autoridades. Era una estrategia necesaria. En una desaparición, el silencio puede beneficiar a quien intenta ocultarse. La exposición pública, en cambio, multiplica los ojos que observan. Sin embargo, también genera ruido. Las autoridades comenzaron a recibir informaciones de todo tipo. Personas que creían haber visto a Elizabeth, testimonios contradictorios, sospechas sobre desconocidos y teorías construidas a partir de detalles que no siempre podían verificarse. Cada pista debía ser analizada antes de ser descartada. El FBI colaboró en la búsqueda, aportando recursos y experiencia a una investigación que ya había alcanzado dimensión nacional. Los agentes intentaban reconstruir los movimientos del secuestrador, establecer conexiones y determinar qué clase de persona podía haber entrado en la vivienda y llevado a una adolescente sin ser detenido. Mientras tanto, Brian David Mitchell y Wanda Barcy mantenían a Elizabeth bajo su control. Mitchell no respondía al perfil más evidente de un fugitivo. Su aspecto peculiar y su comportamiento podían llamar la atención, pero al mismo tiempo podían hacer que algunas personas lo interpretaran simplemente como un hombre excéntrico, alguien que vivía al margen de las convenciones sociales. Esa apariencia terminó funcionando como una forma de camuflaje, no porque pasara completamente desapercibido, sino porque resultaba difícil comprender lo que realmente escondía. Junto a Barcy se desplazaba intentando mantener a Elizabeth aislada y sometida. Mitchell utilizaba su discurso religioso para presentarse como una autoridad incuestionable. No se limitaba a exigir obediencia. Pretendía construir una realidad en la que sus decisiones no pudieran discutirse. Para una adolescente separada de su familia, rodeada por dos adultos y sometida a amenazas, la resistencia no siempre podía adoptar una forma visible. Sobrevivir también podía significar observar, esperar, comprender cuándo hablar y cuándo guardar silencio. En el exterior, la familia Smart continuó haciendo todo lo posible para impedir que la desaparición fuera olvidada. Sus apariciones públicas mantenían la presión sobre las autoridades y recordaban a millones de personas que Elizabeth seguía desaparecida. Pero los meses comenzaron a acumularse. El verano dio paso al otoño. Después llegó el invierno. La ausencia se fue convirtiendo en una presencia constante dentro de la casa familiar. Cualquier llamada podía alterar el día, cualquier noticia podía abrir una esperanza y cerrarla pocas horas más tarde. La cobertura mediática mantuvo el caso vivo, pero también expuso a la familia a rumores y especulaciones. Cuando una investigación no ofrece respuestas rápidas, el vacío suele llenarse con sospechas. Personas relacionadas directa o indirectamente con la familia fueron observadas, analizadas y convertidas en objeto de teorías. Nada de aquello hacía aparecer a Elizabeth. El caso necesitaba un punto de ruptura,
una información capaz de conectar al secuestrador con una identidad reconocible. Con el paso del tiempo, la descripción de Brian David Mitchell fue adquiriendo mayor relevancia. Su imagen comenzó a circular y el público empezó a disponer de elementos más concretos para identificarlo. Eso cambió la naturaleza de la búsqueda. Hasta ese momento, millones de personas conocían el rostro de Elizabeth, pero no necesariamente sabían a quién debían buscar junto a ella. Cuando Mitchell se convirtió en un sospechoso reconocible, cada ciudadano pasó a ser un posible observador. La presión aumentó. Mitchell y Barcy habían conseguido mantenerse fuera del alcance de las autoridades durante meses, pero cada aparición pública implicaba un riesgo. Su aspecto, su comportamiento y la presencia de una joven a su lado podían despertar preguntas. El 12 de marzo de 2003, esas preguntas se transformaron en una intervención policial. Varias personas alertaron a las autoridades después de reconocer a Mitchell por las descripciones que habían sido difundidas públicamente. La policía localizó al grupo y comenzó a comprobar sus identidades. La joven que caminaba junto a ellos era Elizabeth Smart. Habían transcurrido 9 meses desde su desaparición. La noticia se extendió con una rapidez extraordinaria. La adolescente, cuyo rostro había permanecido durante meses en pantallas y carteles, estaba viva. Pero el rescate no cerraba todas las preguntas. En realidad, habría otras mucho más difíciles. ¿Cómo había conseguido Mitchell mantenerla bajo su control durante tanto tiempo? ¿Cuántas personas se habían cruzado con ellos sin comprender lo que estaban viendo? ¿Y por qué una víctima, que se encontraba físicamente cerca de otras personas, no podía simplemente pedir ayuda? Para responder era necesario comprender que el cautiverio no depende únicamente de muros o cadenas. En ocasiones, la prisión más eficaz se construye con miedo. Una de las preguntas que más se repitió después del rescate fue aparentemente sencilla. ¿Por qué Elizabeth no escapó antes? La pregunta parte de una idea lógica para quien observa la historia desde el exterior. Si en algún momento la víctima estuvo cerca de una carretera, de una ciudad o de otras personas, podría parecer que existía una oportunidad para correr, gritar o revelar su identidad. Pero esa interpretación ignora cómo funciona el control coercitivo. Una persona secuestrada no toma decisiones desde una posición de libertad. Lo hace bajo la amenaza constante de sufrir daño o de que otras personas sean castigadas por sus actos. El secuestrador puede alterar su percepción del peligro, convencerla de que escapar es imposible o hacerle creer que cualquier intento tendrá consecuencias irreparables. Mitchell no necesitaba ocultar a Elizabeth detrás de una puerta cerrada durante cada segundo del día. Le bastaba con mantener activo el miedo. Su discurso mesiánico también cumplía una función. Al presentarse como alguien guiado por una autoridad superior, intentaba convertir sus propias decisiones en leyes absolutas. Dentro de ese sistema, cualquier resistencia podía ser interpretada como una desobediencia que merecía castigo. Wanda Barcy colaboró con él durante el cautiverio. Su presencia reducía todavía más las posibilidades de Elizabeth. No se encontraba frente a un único individuo al que pudiera engañar o del que pudiera huir en un momento de descuido. Estaba vigilada por 2 adultos que compartían el mismo entorno ideológico y participaban en su sometimiento. Comprender esta dinámica resulta fundamental para evitar una lectura injusta de la conducta de la víctima. La supervivencia no siempre parece heroica desde fuera. No siempre incluye una huida espectacular o un enfrentamiento directo.
A veces consiste en adaptarse lo suficiente para seguir viva, conservar la capacidad de pensar y esperar a que aparezca una oportunidad que ofrezca posibilidades reales. El caso también demostró la importancia de la memoria pública. Durante meses, la familia y las autoridades trabajaron para que la imagen de Elizabeth no desapareciera de los medios. Esa exposición tenía un coste emocional enorme, pero finalmente desempeñó un papel decisivo. Los ciudadanos que alertaron a la policía no actuaron por casualidad. Reconocieron a Brian David Mitchell porque su descripción había sido difundida. La información pública convirtió una escena cotidiana, 3 personas caminando por una zona urbana, en algo sospechoso. La intervención no fue el resultado de una única tecnología extraordinaria, ni de una revelación inesperada dentro de un laboratorio. Fue el resultado de una cadena, una familia que se negó a guardar silencio, investigadores que mantuvieron abierta la búsqueda, medios que continuaron mostrando el caso, ciudadanos que prestaron atención y agentes que comprobaron la información recibida. Cada elemento dependía del anterior. Sin la difusión del sospechoso, los testigos quizá no habrían reconocido a Mitchell. Sin la llamada de esos ciudadanos, la policía no habría acudido. Sin una comprobación cuidadosa, Elizabeth podría haber seguido caminando junto a sus captores sin que nadie comprendiera quién era. La recuperación de una víctima tampoco termina en el momento en que aparece una patrulla. Elizabeth debía regresar a una vida que había continuado sin ella durante 9 meses. Su familia había vivido entre la esperanza y el miedo. El país conocía su nombre. Los medios esperaban respuestas. Los investigadores necesitaban reconstruir lo ocurrido y los fiscales debían preparar un proceso judicial. La adolescente rescatada se encontraba de pronto en el centro de una nueva realidad. Ya no estaba cautiva, pero su historia se había convertido en un asunto público. Los procedimientos judiciales contra Mitchell y Barcy se prolongaron durante años. El sistema debía determinar responsabilidades, analizar el estado mental de los acusados y establecer si podían ser juzgados. Durante ese proceso, la palabra de Elizabeth adquirió una importancia fundamental. Su testimonio permitió explicar la naturaleza del control ejercido durante el secuestro y desmontar cualquier intento de presentar las acciones de Mitchell como el simple resultado de un comportamiento excéntrico o de unas creencias religiosas inofensivas. El tribunal terminó condenando a Brian David Mitchell a cadena perpetua. Wanda Barcy también fue condenada por su participación. Años después, en 2018, fue puesta en libertad tras cumplir la pena establecida y recibir el cómputo correspondiente por el tiempo que había permanecido detenida. Su liberación generó inquietud y reabrió el debate sobre la duración de las condenas, el seguimiento de quienes recuperan la libertad y la protección de las víctimas después del proceso judicial. Para Elizabeth, el juicio implicó regresar verbalmente a los acontecimientos que había intentado dejar atrás, pero también le permitió recuperar algo que Mitchell había tratado de arrebatarle: la capacidad de definir su propia historia. Hasta entonces, gran parte del relato había estado construido por investigadores, periodistas, abogados y personas que observaban el caso desde fuera. Cuando Elizabeth habló, el centro de la narración cambió. Ya no se trataba únicamente del hombre que la secuestró, de la mujer que colaboró con él o de los errores y aciertos de la investigación. Se trataba de una superviviente describiendo lo que había vivido con sus propias palabras. Ese cambio resulta esencial.
Los casos criminales suelen recordar durante décadas los nombres de quienes causaron el daño. Sus fotografías se repiten, sus conductas se analizan y sus motivaciones se convierten en objeto de documentales, libros y debates. Pero la historia de Elizabeth Smart siguió una dirección diferente. Con el tiempo, ella pasó a ocupar el espacio principal, no como la adolescente inmóvil de un cartel de desaparecida, sino como una adulta capaz de participar en la conversación pública sobre secuestro, abuso, recuperación y protección de menores. Mitchell había intentado reducir su identidad hasta convertirla en una pieza dentro de sus delirios. No lo consiguió. Elizabeth sobrevivió, regresó a su familia y volvió a tomar el control de su nombre. El caso Elizabeth Smart obligó a muchas familias a reconsiderar una idea profundamente arraigada, que el hogar es, por definición, un lugar seguro. El secuestro no comenzó en una calle desierta, ni durante un viaje lejos de casa. Comenzó dentro de una vivienda familiar durante la noche, mientras otras personas dormían en habitaciones cercanas. Esa circunstancia amplificó el temor público. Si algo así podía ocurrir allí, podía ocurrir en cualquier lugar. Sin embargo, el impacto del caso no debe reducirse al miedo. También mostró el valor de una respuesta coordinada, la participación de las autoridades federales, la insistencia de la familia, la cobertura mediática y la atención ciudadana acabaron convergiendo en el momento del rescate. La historia reforzó la importancia de difundir con rapidez información precisa sobre menores desaparecidos y sobre posibles sospechosos. También puso de manifiesto que la ciudadanía puede desempeñar un papel importante siempre que sus avisos sean responsables y se canalicen a través de las autoridades. Al mismo tiempo, el caso dejó una lección incómoda sobre la manera en que interpretamos el comportamiento de las víctimas. Después del rescate, algunas personas se preguntaron por qué Elizabeth no había pedido ayuda en determinados momentos. Esa reacción demuestra lo difícil que resulta comprender el poder del miedo y la manipulación cuando se observan desde una posición segura. Esperar de una víctima una conducta perfecta significa ignorar las condiciones en las que intenta sobrevivir. Elizabeth no tenía la obligación de comportarse como una protagonista de ficción. No debía enfrentarse físicamente a sus captores ni aprovechar una oportunidad imaginada por quienes conocieron la historia después de que todo hubiera terminado. Su responsabilidad era sobrevivir. La responsabilidad del secuestro pertenecía exclusivamente a quienes la retuvieron. Con el paso de los años, Elizabeth decidió utilizar su experiencia para apoyar a otras personas y aumentar la conciencia sobre la violencia, el abuso y las desapariciones. Su presencia pública ayudó a desplazar el foco desde el morbo criminal hacia la recuperación de quienes sobreviven. Ese paso no elimina el trauma ni convierte automáticamente una experiencia terrible en algo positivo. Tampoco significa que todas las víctimas deban transformarse en activistas o contar públicamente lo que han vivido. Significa que Elizabeth pudo elegir. Durante 9 meses, otras personas decidieron dónde podía estar, qué podía hacer y cómo debía ser llamada. Después del rescate, recuperar la capacidad de elegir se convirtió en una parte fundamental de su vida. El legado más importante del caso quizá no se encuentre únicamente en los procedimientos policiales o judiciales, se encuentra en la forma en que cambió la conversación, en la necesidad de escuchar a las víctimas sin juzgar sus reacciones, en la importancia de reconocer el control psicológico como una forma real de cautiverio y en la certeza de que una persona
no queda definida para siempre por aquello que alguien le hizo. Durante 9 meses, el nombre de Elizabeth Smart estuvo acompañado por una palabra: desaparecida. Su fotografía representaba una ausencia, una habitación vacía, una familia esperando una llamada que podía cambiarlo todo. Cuando fue encontrada el 12 de marzo de 2003, aquella palabra dejó de definirla. Elizabeth estaba viva. Su regreso no borró lo sucedido, ni cerró inmediatamente las heridas. Tampoco convirtió el rescate en un final sencillo. Después llegaron los interrogatorios, los tribunales, la exposición pública y el largo proceso de reconstruir una vida interrumpida a los 14 años. Pero su historia demuestra algo que Brian David Mitchell nunca pudo controlar. Podía retenerla. Podía amenazarla. Podía intentar imponerle un nombre, unas reglas y una identidad que no le pertenecían. Lo que no pudo hacer fue decidir quién sería Elizabeth después de escapar de su dominio. Esta no es solo la historia de un secuestro, es la historia de una familia que se negó a dejar de buscar, de ciudadanos que prestaron atención y de una superviviente que recuperó su voz. Si te interesan los casos reales narrados con rigor, respeto y sin convertir el sufrimiento en espectáculo, suscríbete a Almas Corruptas, porque detrás de cada expediente existe algo que nunca debería olvidarse. Las víctimas no son una parte secundaria de la historia, son la razón por la que debe ser contada.